¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino, así que vamos a hacer una nueva predicción para este momento de la Argentina. Bienvenidos y también muchas gracias a los suscriptores que han hecho una votación para ver las candidaturas, quién podía tener alguna ventaja, quién no. Así que les comento el resultado dentro del canal, ¿no? O sea, y les agradezco mucho a todos los que han participado de la votación. Todavía pueden participar, está en la pestaña ahí como para hacer los votos, así que pueden seguir votando. La votación arrastró de resultado, ojo, tengan en cuenta, ahora voy a hacer las explicaciones pertinentes, pero de un resultado de 41 puntos para Milei, entre Larreta y Patricia, con una ventaja muy grande de Patricia Bullrich, nos da un 39. O sea que hay 2 puntos de ventaja para Milei y 20 para Sergio Massa. Eso es lo que salió en el canal. No se manejó para nada, o sea, todos los que quisieron pudieron votar. Pero bueno, haciendo un análisis actual, daría la impresión que hay cambios, ¿no? Y me interesa ver un poco esto, algunas teorías también quiero preguntar, así que voy a hacer todas las preguntas necesarias para este momento, no se muevan de acá. Ya saben que siempre lo que van diciendo las cartas son cuestiones a un mediano plazo, o sea, no, todo esto se va modificando muy rápido. Fíjense lo que pasó con la candidatura de Sergio, ¿no? O sea, en un par de horas le dobló el brazo a la señora cuando nadie lo imaginaba, le dobló el brazo a la cámpora y terminó de candidato ahí. O sea, acá no hay nada definitivo, tampoco hay, de mi parte, creo que los que me siguen en el canal ya lo saben, ningún fanatismo en cuanto a lo que salga, ¿no? Ninguna situación de favoritismo, sino que pienso, y se los vuelvo a repetir por si alguno tiene en claro algo, que son todos un desastre. O sea, que a nadie le importa nada de la gente, que lo único que hacen, creo que nunca fue tan extremo el exhibicionismo de la falta de voluntad política, de la ideología y demás, como lo que estamos sufriendo en esta época. Como dije siempre en todos mis videos, el único culpable es el pueblo argentino. Entonces la pregunta que me surge es, la gente que participó de nuestra encuesta, obviamente gente interesada, los que miran mis videos, los que opinan en otros lugares, los que miran la información, los que discuten, son gente interesada, pero hay una enorme masa silenciosa que siempre que llegan las elecciones se acuerdan de ellos, y que son los que terminan definiendo. Yo, como saben, siempre dije lo mismo. Necesitábamos salir a la calle, no los que están pagos, no los que salen a hacer lío, a aprender cosas, sino la gente común. La gente común no salió. La gente común tiene miedo, no les importa nada, no se hacen cargo, pero no se dan cuenta que después lo vamos a pagar todos. Y esa gente es la que vota. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver qué novedades hay. Muchas de las novedades que vienen estas primeras 5 cartas de las tiradas terminaron cumpliéndose. Así que vamos a ver qué hay. Lo primero que se ve, hay alguien apostando fuerte. Hay una venia papal o una venia de alguien muy importante. Hay una separación de alguien también con respecto a otros, de alguien que se separa un poco de su partido. Hay un ofrecimiento que se rechaza. Todo esto téngalo en cuenta, por más que no aclaremos exactamente qué se trata, y se viene una gran pelea mucho más cerca de las elecciones de paso, ¿no? De la primera parte. Así que eso es lo que tenemos. Alguien que apuesta fuerte para mí es claramente Sergio. Esta venia papal puede llegar a ser para Grabois
o para algún otro, veremos, porque por más que digan que hay un candidato único, acá tenemos Grabois Massa por un lado, y tenemos Bullrich Larreta por el otro, y por otro lado a Milei. No pongo otros candidatos porque realmente en la encuesta no me lo permitía hacer la pestaña, si no lo hubiera hecho, no es que quiera, algunos me pidieron a Moreno y demás, aunque no creo que tengan posibilidades. Sigo con la tos, para los que están preocupados por mi salud. Así que bueno, acá tienen, estos son los hechos que vendrían a ocurrir. De ustedes también se trata que me pongan en los comentarios qué creen que puede haber. Esta pelea yo supongo que va a ser Bullrich Larreta. Larreta está perdiendo algunos puntos y creo que va a salir con las patas pone de punta. Y Patricia ya sabemos que no hay cosa que le guste más que la pelea, así que este ofrecimiento supongo que será dentro de lo que es Unión por la Patria. Tendrá que ver con alguna candidatura. Ya vimos lo que pasó entre el Pichichi también y Sergio. La verdad que da para todo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Es una vergüenza. Aún para los mismos que están dentro de lo que se podría llamar justicialismo, kirchnerismo, están viendo cosas que no imaginaron, Es ganemos a la que sea, acá a nadie le importa nada, nadie tiene honor, orgullo, cero de nada. Esta división yo creo que también puede tener que ver con Juntos por el Cambio, pero bueno, vamos a preguntarlo, si esa pequeña división tiene que ver con Juntos por el Cambio. Quiero tener algunas cartas de respuesta, y la respuesta es sí, absolutamente, pero después se unen de nuevo. Bueno, me sale el 2 de oro después, o sea, es una peleita del momento para ver si sacan alguna ventaja en este periodo anterior a las PASO, ¿no? Sí, va a haber alguna peleita entre Patricia y Horacio, pero no es nada contundente. Yo voy a hacer la pregunta, como hago siempre, a ver quién va a ganar dentro de las internas. Por supuesto que no voy a preguntar por una cuestión de falta de respeto ni nada, pero yo creo que Grabois no tiene muchas posibilidades contra Massa. Creo que Massa está muy fuerte, creo que no estamos entendiendo, no estamos haciendo una lectura política clara del contexto. Massa es, más allá de lo que yo pueda pensar o ustedes puedan pensar, una figura absolutamente reconocida para el Fondo Monetario, para los grupos de poder internacionales, para aquellos que armaron la pandemia, para todo lo que es la Open Society. No voy a hablar de eso en particular, pero algunos de ustedes seguramente saben de qué se trata. No quiere decir que Patricia no esté en la Open Society, no quiere decir... Todos, todas estas figuritas están con la Agenda 2030. No se olviden nunca de eso, son todos lo mismo. Así que bueno, voy a preguntar cómo viene la cuestión entre Patricia y Horacio, a ver si Patricia tiene ventaja. Y la respuesta es sí. Patricia tiene ventaja sobre Horacio en las PASO. Mucha ventaja sobre Horacio en las PASO. Casi las cartas me están diciendo, sale la carta del mundo. Vean que no es imaginación mía. O sea, si en este momento, por eso les aclaro que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Si en este momento fueran las PASO, Horacio se come una paliza tremenda. Una paliza es esto. La carta del mundo. O sea, Patricia le ganaría a Horacio en este momento. Llámenlo factor bronca, llámenlo como quieran. Es una paliza. Así que bueno, por un lado tenemos a Sergio, por otro lado tenemos claramente a Patricia. Esto puede cambiar, yo creo que Horacio no se va a quedar sentado, es un tipo de hacer. Así que va a tratar de revertir la campaña de la forma que sea. Esta puede ser una. Cuidado con esta opción, la de la división. No se puede hacer, lógicamente, pero sí se puede hacer en el grupo de poder. En cuanto a Massa, lo que quiero decirles antes de que termine esta parte, bueno, ya tienen un dato acá. Patricia lo aplasta a Horacio en una PASO. Esto ya véanlo. Ahora, la pregunta es, ¿la votación presidencial final tiene que ver con la PASO? Muchas veces se ha comprobado que no, que en las PASO la gente arriesga más o vota a alguien que votaría más por ideología, si es que alguno de estos tuviera ideología, y en la presidencial va lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Lo que menos problema le da. Yo estoy totalmente, pero totalmente en contra de esa postura, porque así no fue. Y no vas a votar a este otro que se prende fuego el país, ¿no? Esa
idea típica. Bueno, hace 20 años que estamos esperando una prendida de fuego, que nunca ocurre, pero se va prendiendo fuego a poquito, ¿vieron? Se van quemando la gente, se va prendiendo fuego todo, muy despacito. Yo creo que el gradualismo se tiene que terminar. Tenemos o vamos a un cambio o no vamos a un cambio y nos terminamos enterrando. Pero bueno, yo no soy el votante muchas veces busca seguridad. En estas pasos vemos que arriesga por Patricia significa supuestamente un cierto cambio. Pero tiene a los radicales, tiene a todos adentro, así que no lo imaginen tan fuerte. Vamos a ver qué pasa también con la gente que está en silencio. Vamos a ver el tema Milei también. Yo la verdad lo veo bastante bajo, se vio un poco en las provincias. Está fuerte todavía Milei, podría tener sus posibilidades. Y sale la carta del sol. Milei todavía me sale más posicionado de lo que dicen las encuestas. Ojo que sale mucho mejor de lo que están diciendo en los medios de comunicación, que dicen que está acabado. Yo les vuelvo a lo mismo. Yo creo que el mensaje desde los medios que dicen estar en contra del oficialismo y en contra de Juntos por el Cambio, que son independientes, es mentira. Es mentira, van apoyando según cómo llegan los sobres, según cómo viene la cosa. Así que nunca crean en oposiciones. Es todo mentira, lo están tirando abajo a Milei con una idea muy clara y que creo que es muy eficaz, que es la idea de que la gente quiere tranquilidad. Nos van a vender el verso de la tranquilidad hasta el fin de las elecciones y lo peor de todo es que yo creo que la gente va a elegir tranquilidad, porque son miedosos, porque es un país que debió haber derrocado a Alberto Fernández. Alberto Fernández no puede terminar su mandato porque es una vergüenza lo que hizo. Todo lo que hizo. Algunos me dirán, pero Macri, sí, Macri también hizo un desastre. O sea, no se salva a nadie acá. Pero lo de Alberto encerrando a la gente, la actitud autoritaria que tuvo. No hablo del cumpleañitos ese que hizo ni nada. La forma en que se dirigió a los ciudadanos. ¿Alguno tiene memoria de la forma en que nos hablaban estos tipos que encima son nuestros empleados? No, la gente no se acuerda. Y había que cuidarse, ¿Y cómo te va a hablar así un tipo? Nos restringieron las libertades individuales, nos mintieron en la cara. Después, si querés, meter el cumpleaños ese, que para mí no es lo más grave. Lo más grave es la gente que se murió. Lo más grave son los desaparecidos en democracia. Eso es lo más grave. Lo más grave es mirar para otro lado cuando todo se está viniendo abajo. Lo más grave es tratar a la gente como si fuera estúpida. Eso es lo más grave. Así que bueno, lo de Milei es mentira. No se está cayendo. Yo no lo veo realmente en este momento por los poderes y por lo que es la estructura y por todo llegando a un balotaje. Pero vamos a preguntarlo, vamos a ver si aún tiene Javier Milei posibilidad de un balotaje. La respuesta es no, ¿ven? Esto es lo que yo les decía. No, en este momento no. En este momento hay mucho dinero para que eso no pase. O sea que lo del cambio no lo veo tan seguro. Bueno, vamos a ver ahora si esto no va a pasar. Tenemos que pensar en un balotaje entre Patricia, que ganaría según mis cartas hoy, esto puede, volvemos a lo mismo, como decía Tuzán, puede fallar. En realidad no es que puede fallar. Todo esto va cambiando y lo vieron claramente. Guado de Pedro está tomando la merienda en su casa en este momento con vainillas y Massa agarró, le dobló el brazo a la señora, hizo lo que quiso, convenció a los factores externos de que él es el indicado. O sea, toda la batería de poder del exterior, dólares, dinero, mesas de dinero, todo lo que ustedes imaginan están todas a favor de Massa, sépanlo ya. Eso. Así que vamos a ver si Sergio, en un enfrentamiento en este momento con Bullrich, ganaría. Esa es la pregunta. La respuesta es que por ahora están empatados, aunque le quedan cosas a Massa por hacer. Bueno, pero denme una respuesta, yo quiero saber, suponiendo que fuera, si eso ocurriría. ¿Sí o no? La respuesta es no. En este momento aún ganaría Bullrich la presidencia si hubiera un enfrentamiento entre Sergio y Patricia. Ahora, yo les voy a decir algo que escuché en estos días. Tal vez no les guste quien lo dijo, no importa. Que lo decía Asís,
que decía que lo mejor que le podía pasar a Massa era que ganara Bullrich. Yo estoy de acuerdo con eso, más allá de mis cartas. ¿Por qué? Porque la gente, si elige la tranquilidad, aunque estemos con una inflación horrible, ya lo sabemos todo, ¿no? Bullrich propone un cambio grande que puede traer problemas sociales. Entonces, el público o el votante miedoso, por no decir otra palabra, no quiero que me desmoneticen el video, va a votar eso. O sea, sépanlo porque pasó siempre, históricamente. Si la Argentina no despierta de una vez antes de las elecciones, nos van a abrochar. Nos van a abrochar como siempre, va a quedar Massa. Sépanlo ahora. Por más que Bullrich gane las PASO, saque una ventaja tremenda, algo va a pasar entre medio. No se olviden que además Massa es el jefe y el dueño de todo y maneja la economía. Con que te pegue una devaluación que la van a pegar seguro casi, diciendo que es por culpa de que dicen que los mercados no les gusta Bullrich, con eso solo va a convencer a los que están calladitos ahora. Todos esos pusilánimes que siempre terminan votando en Massa, justamente, por lo menos malo, ¿vieron esa gente? A mí no me interesa, yo quiero estar tranquilo. Bueno, esa gente va a terminar dando vuelta a la votación para Massa. No se olviden eso. Por ahora no, por ahora gana Bullrich. Así que bueno, Milei, como les digo en la otra noticia, no está tan caído como dicen. Está bien que las elecciones provinciales fueron desastrosas, pero no está tan caído. En este momento Milei no llega a un balotaje, como está en este momento para mis cartas. Bullrich llega, le gana Larreta y en un posible enfrentamiento con Massa también ganaría. Vamos a ver si va a ocurrir, porque acá me sale la separación. Si esa separación podría tener que ver con gente de Larreta o gente de las provincias que esté asociada con Larreta para la segunda vuelta de Bullrich. No, me sale que no, que incluso Horacio, en caso de perder, apoyaría incluso económicamente con parte del dinero de la ciudad, nuestro, todo dinero nuestro, pero lo usan para la campaña, la candidatura de Bullrich. Así que bueno, está bastante claro esto. Voy a hacer una pregunta, es si en el caso de perder las elecciones, como sale acá a manos de Bullrich, yo creo que el verdadero candidato de los K es el disturbio, O sea, ya se vio en lo que pasó en las provincias cuando quisieron cubrir el asesinato que ocurrió en Chaco, ¿no? O sea, lo vieron claramente. Quiero saber si arrancan con los disturbios, arrancan a prender fuego todo. Vamos a ver si realmente tienen coraje, ¿no? La respuesta es no en este caso. Tratarían de irse lo más rápido posible. Bueno, por el momento parecería... Voy a preguntar si van a entregar el poder, más allá de que no inciten disturbios. ¿Van a entregar el poder? Sí. La señora no querría, eso me causa gracia. No querría, pero... A pesar de que la señora no querría, están tratando de hacer un cambio, un lavado de cara, y eso es lo que se ve por acá. ¿Es el final dentro de todo del poder único del kirchnerismo esta llegada de Massa? No, tampoco. El kirchnerismo seguiría activo, como siempre, trabajando por sus intereses políticos. Sí sería una gran derrota, ¿no? Digamos, esta elección. Hasta perderían por ahí tal vez lugares muy importantes donde el kirchnerismo, yo no digo peronismo porque el kirchnerismo me parece una variante muy estrambótica del peronismo, por más que tenga más años que el peronismo en el poder. Así que bueno, acá lo tienen, perdería muchos de los lugares básicos que tuvo. Y bueno, voy a hacer la pregunta por la economía que me preocupa, ya un poco la hice dentro de lo que estaba viendo. Quiero saber si va a haber una devaluación de un 30% del dólar, como se hablaba y como pide el Fondo Monetario, entre las PASO y las elecciones presidenciales. Voy a sacar 3 cartas, o afirmativo o negativo. Bueno, negativo por ahora, muy bien. Espero que esto dentro de todo no es tan horrible, ¿no? No hay disturbios, la gente apostaría por un cambio, aunque sea el cambio de Bullrich, no el de Milei. Qué sé yo, no tiene que ver con mis favoritismos, pero a mí me gustaría que Argentina cambie
de una manera estable. No la veo a Bullrich tan proclive a hacer un cambio cuando llegue. Pero bueno, es una frase que se dice mucho y ustedes saben que es real, que cuando llegan al poder todo se vuelve más de centro, ¿no? Se terminan las revoluciones, ¿no? Así que bueno, pareciera que no. Bueno, quiero preguntar si después de las elecciones, yo tengo mucho miedo con el tema del dólar, porque siempre se cobran antes de irse, no todo el mundo. Explotaría después de la elección, no en el periodo intermedio. La respuesta es tampoco. Sí habría una crisis social. Habría disturbios y cosas. Quiero saber si esa crisis es importante, o sea, es una crisis masiva o no. Voy a preguntar si es masiva. Una crisis, no, digamos, son las manifestaciones, la gente paga. O sea que los argentinos no van a salir a la calle, no se van a manifestar, seguiremos en esta especie de tibieza, pero como les decía, hay una ventaja para, en este momento, Bullrich de ganar. Massa está bastante más fuerte de lo que creen. Les vuelvo a reiterar las encuestas, las volveré a hacer dentro de algún tiempo a ver cómo están ustedes, o sea, quienes miran mi canal. Así que me interesa mucho saber la opinión de ustedes como comunidad. Por ahora hay una ventaja de Milei. Como les decía, en el caso de Milei salieron cartas muy buenas. Salen el sol y la fuerza. No está vencido, pero sí no llegaría a un balotaje, cuando en otras tiradas nos había dado que sí. Incluso podía llegar a ganar el balotaje. Hay que trabajar más. Estas son campañas políticas para aquellos que sean adeptos a Milei. Para los que son adeptos al kirchnerismo, les diría que Massa, dentro de toda la opción más competitiva que podían tener, creo que ya lo saben, aunque no les guste para nada. Y en el caso de los que son de Juntos por el Cambio o de otras fuerzas, sepan que Bullrich tiene una ventaja sobre Horacio. Así que muchas gracias, pongan su like, dejen sus comentarios, trátense con respeto, les pido por favor. No nos insultemos, no nos tratemos mal en los comentarios, porque si no los tengo que borrar. Y la verdad que no me gusta hacerlo, no me gusta censurar a la gente. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.